Quiero darles la bienvenida a este día final de nuestro mini clip Chiclayo 2023. Una clausura, se puede decir. Tenemos un programa muy interesante hoy, ¿verdad? Cumpleaños También, y vamos a ver más tardecita qué pasa, ¿verdad? Y ahora bien, cantemos antes de empezar la enseñanza. Quiero cantar una linda canción. ¿Qué número es, hermano? 73. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que a ti no mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mis manchas lavó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Libre soy, yo amo a Jesús y a Él solo quiero servir. Él es mi Dios y mi Salvador y por siempre yo le amaré. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Ya, ponemos de pie, hermanos, y por favor, Pastor Gonzalo, una oración para iniciar, por favor. Gracias. Padre, te damos gracias por tantas y tantas misericordias que tienes para con nosotros. Gracias porque tu perdón es maravilloso, Señor, y cubre todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos, todas nuestras manchas, y nos lavas y nos perdonas. Padre, gracias por cada persona que estamos aquí para seguir aprendiendo de ti, Señor, y que por la gente que está a nuestro alrededor, donde serviamos o trabajemos, donde caminemos, puedan ver algo de ti, Señor, en nuestras vidas. Gracias por cada hermano, cada persona que ha preparado, nos ha enseñado,
que tú les sigas usando para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana que está aquí, que hemos venido para aprender algo más de ti, Señor. Que tú nos bendigas, que nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tú sigas obrando en nuestra vida y de esa manera también darte a conocer ahora. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido el tema esta semana. Estamos por terminar la primera mitad del maravilloso libro de Nehemías. El día final en esta semana. Y hasta ahora Nehemías no ha visto al último de sus oponentes. Se ha enfrentado magníficamente a diversos problemas, ¿no es cierto? ¿Cuáles problemas ha enfrentado hasta ahora, hermanos? ¿Cuáles problemas? Economía. Opositores. ¿Más? Mucho trabajo. Decepción. Sí. Ha enfrentado muchos problemas. Personales, políticos, pastorales, administrativos y sociales. Sí. Ahora su equipo unido ha reconstruido el muro, hermanos. Y no ha quedado ni siquiera un hueco en él. Entonces leamos capítulo 6 ahora juntos. Y gracias por mis lentes, hermano, pastor, amigo, Gonzalo. Y mi Biblia también, ¿verdad? Las he extrañado tanto. A usted también, claro. Toda esa semana, ¿verdad? Y ahora puedo leer, ¿verdad? Por primera vez. Muchísimas gracias. Es una experiencia maravillosa. Ahora sí. Entonces, leemos el capítulo 6 con otra vez más 3 personas para leer, por favor. Desde versículo 1 a 7, desde versículo 8 a 13 y desde 14 hasta el final del capítulo. Por favor. ¿Quiénes quieren leer hoy? Gracias. Primer, segundo. Del 1 al 7. Sí, 1 a 7. Sí. 1 a 7 y 8 a 13, por favor, hermano. Y hermano Javier, gracias. La última parte. Ya. Adelante, hermano. En voz alta, por favor. Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos escucharon que yo había reconstruido la totalidad de la muralla, sin dejar ni un solo hueco en ella, aunque todavía faltaba colocar las puertas. Así que Sanballat y Gesem me enviaron este mensaje: ven y reúnete con nosotros en el pueblo de Kerifim, en el valle de Ono. Pero en realidad lo que querían era hacerme daño. Entonces les envié unos mensajeros con esta respuesta: estoy haciendo un trabajo muy importante y no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes. No voy a detener las obras para ir a reunirme con ustedes. Me enviaron el mismo mensaje 4 veces y todas las veces le respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanballat me envió a su ayudante con el mismo mensaje. Era una carta que no estaba sellada. La carta decía: está circulando un rumor entre la gente y Gesem dice que es cierto. Dicen que tú y los judíos planean rebelarse contra el rey y por eso están reconstruyendo la muralla. También están diciendo que tú estás a punto de convertirte en el nuevo rey de los judíos y que has nombrado profetas para que proclamen en Jerusalén que hay un rey en Judá. Esta información está enviada al rey Artajerjes, al que más le vale que venga y se reúna con nosotros. Amén. Gracias, hermano.
Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vino luego a casa de Samaías, hijo de Dalía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviere de mal nombre, con que fuera yo infamado. Gracias. Señor, Padre, acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron también. Acércate de Noadías, profeta por policía, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el modo de instinto de Elú en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían procurado con él, lo que era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él refería con mis palabras y enviaba todas las cartas para atemorizar. Muchas gracias, hermano, hermanas. Ya. Y el título de este capítulo hoy es, juntos, la protección de los siervos. Y se trata de un complot, ¿verdad? De los enemigos de Nehemías, los enemigos del pueblo de Dios. Y los opositores vieron que había pocas esperanzas de destruir la obra de Nehemías, pero aún había tiempo para derribarlo a él personalmente. A estas alturas se dieron cuenta de que no solo había venido a Jerusalén para abordar una importante tarea de construcción, pues estaba decidido a establecer la comunidad y asegurar la ciudad. No era simplemente un director de obra. Dios había levantado un líder espiritual influyente. Así que sus enemigos dispusieron sus corazones en destruirlo. Y la única forma de llegar a un ciudadano tan bien protegido era alejarlo de sus colegas y llevarlo al territorio enemigo. Una vez secuestrado, podrían deshacerse fácilmente de él. Para satisfacer al rey persa se podrían inventar de manera fácil una historia plausible que atribuyera su muerte al repentino ataque de los ladrones. Algo así.
Entonces, la ubicación sugerida por los opositores de Nehemías, en versículo 2, para la reunión estaba aproximadamente a medio camino entre Samaria y Jerusalén, y habría traído al gobernador hacia las fronteras de los territorios hostiles de Ashdod y Samaria. Y además le habría llevado un día entero llegar allí, dejando un día más para la discusión y otro para el regreso. Esto significaba que en su etapa crucial estaría fuera de su trabajo media semana. No era el momento ni el lugar adecuado para una consulta regional, especialmente cuando Nehemías sabía que no estaban tramando nada bueno. La invitación parecía inocente, pero era una sentencia de muerte apenas disfrazada. Estaban planeando hacerme daño, ¿no es cierto? Como dice Nehemías. Ahora bien, en la historia de los siervos de Dios, en la historia de la iglesia, vemos que el pueblo de Dios ha estado agradecido a Dios no solo por las sensibles indicaciones sobre lo que pueden hacer, sino también por las claras advertencias sobre lo que se debe evitar. Pero una cosa es recibir esta ayuda de Dios y tener una convicción. Otra muy distinta es apoyar esta convicción. Nehemías se negó a ser manipulado. Una vez que hubiera discernido el peligro y expresado su respuesta, nada lo conmovía. Tanto la iglesia como la sociedad en el mundo moderno necesitan personas con la misma determinación, hermanos, intransigente de honrar a Dios y permanecer fieles a sus principios, por persistente que sea la calumnia y por grande que sea el costo. Entonces, la primera parte del complot fue para secuestrarlo. Versículos 1 a 4. Y número 2 fue un complot para calumniar a Nehemías. Porque cuando él rechazó la invitación por 4 veces, Sanballat supo que debía cambiar de táctica. La acusación de que Nehemías estaba organizando una revuelta, por falsa que fuera, podría provocar su llamado inmediato por parte del rey Azusa. Sanballat y sus amenazantes colegas solo tenían que hacerles caso a las autoridades persas y el daño ya estaba hecho. ¿Sabemos esta táctica de nuestro mundo y tiempo, hermanos? Poner ¿cómo se llama? Algo mal sobre una persona, por falsa que fuera. Una calumnia. Sí, así. Muy conocido, ¿no es cierto? Falso testimonio. Falso, sí, eso es, testimonio. Sí. No hay humo sin fuego. Conoce estas palabras, ¿no? Aunque Nehemías no era ni remotamente culpable de tales cargos, era una gran tentación hablar con ellos. Fue una invitación, ¿no es cierto? Sacar todo a la luz, afirmar su inocencia, rastrear la fuente del escándalo, exigir que se retirara la acusación injusta. Sabía
que un hombre de honor odiaría la idea de que circularan declaraciones difamatorias en una carta abierta. No es fácil manejar acusaciones injustas. El problema es tan antiguo como el tiempo mismo, pienso. Y las Escrituras ofrecen algunas ideas útiles. En primer lugar, quizás haya algo que podamos aprender sobre nosotros mismos, incluso a partir de palabras poco amables sobre nosotros. ¿Se puede experimentar en nuestro tiempo? Pienso, creo que sí. Necesitamos examinar honestamente nuestros corazones para ver si hay algo de verdad en la acusación. Puede que tenga malas intenciones, pero eso no significa que no haya una pizca de verdad en lo cruel que se ha dicho. Y necesitamos orar con el salmista: oh Señor Dios mío, si he hecho esto y hay culpa en mis manos, si he hecho mal, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira si hay cualquier forma ofensiva en mí. Salmo 139. Salmo 139. Entonces, en primer lugar, tal vez haya una pizca de verdad y necesitamos orar para que Dios pueda examinarnos. En segundo lugar, hay algo que podemos aprender de las Escrituras más. La Biblia nos ofrece pautas claras sobre nuestra respuesta a las cosas desagradables y falsas que se pueden decir contra nosotros. La palabra de Dios prohíbe las represalias que solo multiplican el pecado. Y no debemos intentar tomar ningún tipo de venganza. A veces sentimos esta necesidad de venganzarnos. Sí. Como dice Romanos 12, capítulo 12, hay una partecita sobre esto. Debemos interceder por los que falsamente dicen toda clase de mal contra nosotros, a causa de nuestra fidelidad a Cristo. También debemos orar por nosotros mismos, especialmente por paciencia para absorber la falsedad, ya sea en silencio o con palabras no duras, sabiendo que la respuesta suave quita la ira y que es mejor el hombre paciente que controla su temperamento que el que toma la cuidado. ¿Recuerdan, hermanos, el tema interpersonal ayer? ¿Cómo se llamaba? Aprender a manejar sí, mi propia ira. Sí. Tiene sentido y la Biblia nos ayuda. Y esta última cita es de Proverbios 15, 16. Si nuestra conciencia está tranquila, muchas veces es mejor no intentar justificarnos. Con tiempo y paciencia, muchas de las peores acusaciones a menudo se ven por lo que son y desacreditan a quienes les han perpetrado. Y en tercer lugar, por tristes que sean las circunstancias, siempre hay algo que podemos aprender acerca de Dios. El Salmo 7, por ejemplo, nos dice que cuando David estaba preocupado por las acusaciones que le hacía un benjamita llamado Cus, descubrió
en su dolor emocional que Dios era su refugio, su juez y escudo. A la luz de estas grandes verdades, se determinó a cobijar, escudriñar su propio corazón, confiar y alabar. Es un lindo salmo, Salmo 7. Hay que escudriñarlo un día, sabiendo que solo Dios puede sacar el bien del mal. David probó que el problema causado por un calumniador recae sobre sí mismo, su violencia cae sobre su propia cabeza. Entonces, hermanos, quienes confían en Dios lo dejan hacer a Él su propia obra y le piden fuerza, paciencia y amor para sobrellevar tan desagradable forma de adversidad. En este problema particular, Nehemías también encontró su fuerza ¿en quién? Dios nomás. Y el tercer punto en el complot fue intimidarlo. Los problemas de Nehemías se volvieron más siniestros en forma y más amenazantes en intensidad. En estos versículos 10 a 14 hemos escuchado, vemos que Nehemías visitó a un amigo, uno de los profetas de Jerusalén, y tenía todas las razones para sentirse seguro con un profeso hombre de Dios. Posiblemente quería compartir sus problemas y estar seguro del apoyo de un hombre piadoso durante una oposición tan intensa. Pero el viejo amigo se convirtió a un enemigo conocido. ¿Por qué, hermanos? Porque se dejó sobornar. Por corrupción. Corrupción. Sí, por corrupción. ¿Sabemos algo de corrupción de hoy en este tiempo también? Sí. Entonces, el viejo amigo se convirtió a un enemigo conocido por corrupción. Tobías y Sanballat le habían pagado al profeta para engañar a Nehemías. Es lo que pasó. Hermana, bienvenida. Cuando no pudieron acusarlo de líder político, trataron de convertirlo en un transgresor religioso. Nehemías no era un sacerdote, ¿no es cierto? Y aquí estaba este falso profeta surgiendo que debería entrar al templo como una víctima en busca de asilo, abusando de la casa de Dios y violando las prohibiciones del templo que no permitían el acceso a los lugares santos a cualquier otra persona que no fuera sacerdote. Sin embargo, una vez más, la ayuda es mediada por la oración. Versículo 14. Han movilizado un asalto destructivo contra Nehemías, pero él responde atacándolos a ellos. No, sino buscando ¿a quién? A Dios. Está decidido a que el Dios justo sea el juez, no el gobernador de Jerusalén, el Dios mismo. El Señor conoce sus corazones, su lealtad indigna, sus motivos corruptos y sus intenciones dañinas. Y Él se encargará de todos ellos. Fue el tercer punto de su complot, intimidarlo.
Oh. Falta un punto en el complot. Fue para socavar a Nehemías. A pesar de estos intentos repetidos y concertados de hacer caer a Nehemías, el proyecto llegó a una conclusión muy exitosa. Versículo 15. Desde sus primeras indagaciones discretas y la exploración a medianoche de los muros rotos, Nehemías supo que habría oponentes y que el trabajo debería comenzar sin demora. Eso significa que el programa de reconstrucción se había llevado a cabo durante los calurosos meses de verano, entre finales de julio y mediados de septiembre, algo así. Cuando esa clase de trabajo duro e incesante debe haber sido desesperadamente agotador. Pero ahora, no sé, tal vez con una temperatura como acá, o en Piura. Disfrutaron el calor. Pero ahora ya estaba hecho y durante siglos, incluso cuando ese muro en particular fue reemplazado. ¿Cuántas veces fue reemplazado los muros de Jerusalén? ¿Cuántas veces fue reconstruida esta ciudad tan importante para muchas religiones en personas? 16 veces, hermanos. Sí. Ha sido una ciudad tan importante, capturado por muchas veces, 17 veces. Y eso fue una de ellas. El proyecto permanecería como un tributo único a la visión de sus líderes, la tenacidad de sus colegas y sobre todo la ayuda del Señor. 16 veces fue reemplazada Jerusalén en la historia hasta ahora. Ahora bien, la segunda maniobra de Tobías en su siniestra ofensiva fue para asegurarse el favor a través de alianzas matrimoniales. Versículo 18. Y aquí está la primera referencia directa de Nehemías a uno de los mayores problemas de Judá: la tentación de casarse con un incrédulo o un medio fiel, algo así. Bajo la presión del engrandecimiento personal, la ventaja financiera, el interés comercial o la preferencia social, muchas personas fueron atraídas al matrimonio con alguien fuera de la fe de Israel, o con una pareja que no profesaba una lealtad intransigente a las obligaciones del pacto de Israel. Tobías se aseguró de tener fuertes vínculos con la nobleza de Israel a través de la más íntima de todas las relaciones humanas: el matrimonio. Y las prioridades espirituales de las naciones no estarían en el futuro bajo el escrutinio de grandes líderes proféticos y cristianos. Y los días de esos famosos ejemplares estaban llegando gradualmente a su fin. Zorobabel, Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras y Nehemías estaban entre los últimos líderes célebres de Israel, hasta que por fin el mayor de todos apareció sobre ellos. En los años venideros, el destino espiritual de la gente iba a depender de familias devotas en lugar de líderes renombrados.
No fue un accidente de las circunstancias, siempre había sido parte del plan divino. La palabra no debía darse en labios profesionales, sino en corazones sinceros. En corazones sinceros, y especialmente en aquellos que atesoraban la confianza dentro de las familias. Como dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, estos mandamientos que les doy hoy deben estar sobre sus corazones. Repítelas a tus hijos. Habla de ellos cuando te sientes en casa. Amén. El ideal de unidad familiar, seguridad y testimonio dependía especialmente de la obediencia a la palabra de advertencia de Dios sobre los matrimonios inadecuados y mucho menos prohibidos. Lamentablemente, es un tema tan fundamental, cayeron muchas personas potencialmente buenas en Israel. Entonces, el primer aspecto del complot de los enemigos de Nehemías fue socavarlo. Y antes de la primera conversación entre ustedes, hay un punto especial para añadir a este capítulo 6. Porque detrás de estos diversos ataques contra el siervo de Dios se encuentra un enemigo mucho más siniestro que Sanballat y Tobías. Estos hombres son simplemente peones en la campaña manipuladora de los demonios para frustrar la obra de Dios. Nadie puede escapar de sus siniestros avances. Incluso el ministerio perfecto del Señor Jesús fue iniciado por un periodo de pruebas severa en el que el diablo hizo todo lo posible para desviar a Cristo de su misión única. El diablo se enfrentó a Jesús. ¿Dónde fue? En el desierto. En el desierto. ¿Cierto? En el desierto con tentaciones similares a las que enfrentaron Nehemías y sus contemporáneos. ¿Cuáles fueron las tentaciones en el desierto? ¿Recuerdan? ¿Pan? ¿Y? Sí, el Hijo de Dios. ¿También? ¿El tercer? Los reinos. Los reinos de la tierra. Poder y reino. Poder y reinos. Gracias. Eran tentaciones para complacerse a sí mismo, gobernar sobre las naciones a cambio de lealtad al enemigo y probarse a sí mismo saltando desde el pináculo del templo, en lugar de aceptar que lo que Dios había dicho, tú eres mi hijo, a quien amo, es verdad. Son tentaciones marcadamente similares las que acechaban en cada esquina de la Jerusalén del siglo 500, donde estamos. El siglo V se llama, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y son igual de poderosos y persuasivas en el mundo contemporáneo. Tentaciones al materialismo, conseguir pan, al hedonismo, complacerse a sí mismo, y al secularismo, ignorar a Dios. Al materialismo, al hedonismo y al secularismo. La lujuria por el dinero de los profetas a sueldo y los nobles avaros, la lujuria por el placer
incluso a costa de la desobediencia por parte de aquellos que ignoran la voluntad de Dios sobre el matrimonio, y la lujuria por el poder de los enemigos del gobernador. Son evidencia enfermiza de la obra del enemigo real. ¿Me entienden? Y hay otra lección de este capítulo, es que el Señor es suficiente. A lo largo de esta sección de las memorias, una adversidad ha venido tras otra. Cuando llegan las penas, no vienen solo espías, sino en batallones, como ha dicho Hamlet en el escrito de Shakespeare. La vida es así, y la historia de Nehemías se ha preservado en las Escrituras para demostrar cómo nosotros también, enfrentados a múltiples pruebas, podemos manejar tales presiones de manera creativa, como lo hizo Nehemías y lo hizo Cristo, mediante la obediencia y la confianza en Dios. Amén. Ahora tenemos tiempo. ¿Dónde está? Se fue. Ya, hay que buscarlo. Pero tenemos la primera conversación ahora en grupos de 3 o 4 personas, como en los últimos días. ¿Cómo nos podría animar el capítulo 6 cuando uno se enfrenta a los enemigos o a los oponentes de Dios? ¿Cómo nos podría animar este capítulo 6 cuando uno se enfrenta a ellos? ¿Me entienden? Y voy a buscar, claro. Sí, por favor, agrúpense ahora. Tenemos 10 minutitos y después compartimos. Hermanos y hermanas, el capítulo más largo de este maravilloso libro de Nehemías, capítulo 7. Necesitamos 4 personas para leer. 4 personas, por favor. Voluntarios. Hermana Mariela, versículo 1 a 25. Número 2. Hermano Emanuel. 26 a 42. Número 3. ¿Ya? 43 a 59. Y Pastor Gonzalo, 60 hasta el final. Ya. Adelante, hermana Mariela. Del 1 al 25, ¿verdad, hermano? Ya, gracias. Cuando terminamos de reconstruir la muralla, colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Además, escogí a mi hermano Hanani y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente, aunque haya gente que quiera entrar. Cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes, y allí encontré anotados los siguientes nombres:
y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia, y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamani, Mardoqueo, Bilbisán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2.172; los descendientes de Cefatías, 372; los descendientes de Arad, 652; los descendientes de Pahat Moab, que fueron hijos de Josué y de Joab, 2.818; los descendientes de Elam, 1.254; los descendientes de Zac, 845; los descendientes de Sakai, 770; los descendientes de Binui, 648; los descendientes de Bebai, 628; los descendientes de Asgar, 2.622; los descendientes de Adonicam, 667; los descendientes de Bigbai, 2.077; los descendientes de Adin, 655; los descendientes de Ater, hijo de Ezequías, 98; los descendientes de Jasum, 328; los descendientes de Besai, 324; los descendientes de Jarib, 112; los descendientes de Gabaón, 95. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Ya. En otra versión. Del 26 al 45, digamos. Sí, 26 hasta 42. a 42. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anató, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beró, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Bet-El y de Ain, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes, los hijos de Gedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Gracias, hermano. Adelante, hermana. Del 43 al 56, ¿verdad? Al 59. Sí, 9. 9. 59. Sí. De los levitas descendientes de Jesúa y de Camiel, que pertenecían a la familia de Jodarías. 74. De los cantores descendientes de Asafat, 148. De los porteros descendientes de Saúl, Ater, Talmón, Acud, Hatita y Sobal, 138. Los servidores del templo eran descendientes de Fija, Jasuafa, Tabab, Queros y Sisgaja, Padón, Levana, Jababa, Salmai, Hanai, Yurden, Gahar, Reasin, Resin, Nekoda, Gazán, Uza, Pasea, Besán, Neunim, Nefisesin, Bakú, Sakufán, Jakú, Chalud, Mejida, Harsa, Barcos, Cisara, Temán, Nefía y Calita. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotán, Soferet, Peruda, Halán, Darkon, Gilden,
Sefatías, Jalfín, Boquerem, Hasebaim y Amón, los servidores del templo y de los Gracias, amado. Adelante, Pastor Gonzalo. Todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadaíta y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6, 1,720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Muchísimas gracias a ustedes. Fue la primera vez que ha escuchado esta lista impresionante en voz alta. Sabían contar, ¿no es cierto? Sabían contar. Impresionante. Entonces se trata de esta parte, capítulo 7, en nuestro contexto, de las convicciones de los siervos. Y para iniciar, de honrar las prioridades espirituales. Versículo 1, porque con el muro terminado y las puertas de la ciudad colocadas, el gobernador hizo algunos nombramientos importantes. Los porteros, los cantores y los levitas fueron asignados a sus responsabilidades específicas. El breve detalle se enfoca en 3 temas cercanos al corazón de Nehemías y vitales para el desarrollo físico, espiritual e intelectual de la comunidad. Su necesidad física era protección, ¿no es cierto? Con la bendición de Dios, la ciudad recientemente fortificada y más tarde recién poblada, desarrollaría gradualmente una economía próspera. Pero a la vez, bandidos y ejércitos merodeadores pronto podrían tener planes contra una comunidad que no destacaba por una fuerte presencia militar. Los porteros también podían haber servido como guardias o vigilantes, centinelas familiares en las ciudades del este.
Y las necesidades espirituales del pueblo era la adoración. Nehemías nombró cantores, ¿no es cierto? Para guiar a la comunidad en su adoración a Dios. Durante los últimos 2 meses, la construcción de los muros de la ciudad y los problemas sociales que la acompañan habían concentrado necesariamente la atención en cuestiones materiales, ¿no es cierto? Físicas y económicas, pero el nombramiento de cantores les recordó a los contemporáneos de Nehemías que en la vida hay más que trabajo y dinero. ¿No es cierto? ¿O es? Sí, es cierto, ¿verdad? Su mayor prioridad era asegurar que Dios estuviera en el centro de su vida personal, local y nacional. El gobernador dio prioridad al mantenimiento del culto en el templo. Y la necesidad intelectual del pueblo era, como en esta semana, la enseñanza. La enseñanza. Nehemías sabía que había más en la fe que solo cantar. Si el corazón debe inspirarse en la adoración, entonces la mente debe estar informada también. La fe debe basarse en certezas espirituales y alguien debe ser responsable de comunicar y enseñar esas grandes verdades inmutables. Es así que Nehemías se aseguró de que los levitas fueran designados para funcionar como maestros y pastores de Israel y para transmitir al pueblo las grandes verdades de su fe. Entonces el nombramiento de Nehemías que dio a los porteros, los cantores y los levitas testificó sobre las prioridades de los gobernadores para el cuerpo, el espíritu y la mente. Vamos juntos. Para el cuerpo, el espíritu y la mente. El pueblo necesitaba protección física y moral, culto inspirador y enseñanza eficaz. Amén. Sí. Entonces, aspecto número 2, valorar socios confiables. Consciente de la necesidad de compañeros confiables, Nehemías dice que luego hizo 2 nombramientos más que ampliaron la base de liderazgo en la ciudad. El gobernador menciona 2 cualidades esenciales para sus co-líderes. ¿Se llama co-líderes? ¿Se puede decir? Confiabilidad y reverencia. Confiabilidad y reverencia. En una época en que a Nehemías le resultaba difícil distinguir entre amigo y enemigo, era vital contar con colaboradores confiables en el trabajo de supervisión de la vida comunitaria de Jerusalén. Los porteros necesitarían a alguien que administrara y supervisara sus deberes, y en vista de las graves amenazas hechas en el pasado, era necesaria una cobertura militar eficaz para el futuro. La fiabilidad era crucial. El trabajo de construcción había sido realizado por personas que no se desviaban fácilmente de su tarea, por difíciles que fueran los peligros. Las tareas mayores de renovar la vida moral y espiritual de Jerusalén exigían líderes de similar integridad que fueran fieles a su gobernador. Eso fue particularmente vital cuando tanto los profetas, capítulo 6, como los sacerdotes eran capaces de ser manipulados por el enemigo en aras de la ganancia monetaria. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, el temor a Dios era tanto en este tiempo como para nosotros el otro requisito para el liderazgo. Las 2 cualidades, confiabilidad y reverencia,
están interrelacionados en el sentido de que los demás pueden confiar en aquellos que genuinamente honran a Dios. Estos líderes ponen a Dios primero en sus vidas. Ananías, por ejemplo, era un comandante militar a cargo de la ciudadela de Jerusalén. Estaba acostumbrado a dar órdenes a sus soldados, pero sabía que primero debía recibir sus órdenes. ¿De quién? Del Señor. Nadie en la vida de Ananías importaba más que Dios. Cada día entregaba su vida de nuevo en adoración, obediencia y confianza. Temer a Dios más que la mayoría de los hombres fue un rico testimonio de la espiritualidad ejemplar de estos héroes anónimos que fueron colegas confiables de Nehemías durante el gobierno. Valorar socios confiables. Número 3, reconocer peligros específicos. Entonces, Anani y Ananías, se llamaban casi igual, ¿verdad?, fueron responsables de la seguridad de los ciudadanos de Jerusalén porque Nehemías reconoció que los ataques anteriores podrían reanudarse fácilmente. Los muros recién fortificados no eran garantía contra futuros ataques. El enemigo era despiadado y decidido, y se haría todo lo posible para socavar el liderazgo de Nehemías. Por lo que Nehemías como gobernador hizo 2 disposiciones. Primero, sobre las puertas y luego sobre los guardias. Como líder, Nehemías sabía que tenía que estar en un paso por delante del enemigo y velar por la seguridad de su pueblo. Esto sigue siendo una dimensión importante sobre la responsabilidad del liderazgo en adelante. Jesús advirtió a Pedro sobre las intenciones del enemigo, ¿recuerdan? Y los apóstoles Pablo y Pedro instaron al pueblo cristiano primitivo a estar constantemente alerta contra los planes destructivos del diablo. Y en tiempos como los nuestros, donde el materialismo, relativismo, hedonismo, secularismo, humanismo, significa que el humano en el centro en vez de Dios, ¿no es cierto? Es mi vida, si no hace daño, yo puedo tomar mis decisiones propias sin pensar en afectar al otro. Esto moldea los valores contemporáneos. Las puertas y guardias son necesarias en la iglesia como en la Jerusalén de Nehemías. Las puertas y guardias. Entonces, el tercer aspecto para nosotros es, juntos, reconocer peligros específicos. Y 4 es fomentar la planificación estratégica. Nehemías ahora comenzó a hacer arreglos para repoblar Jerusalén y obtuvo acceso a los requisitos de aquellas personas que habían regresado a Judá más de 80 años antes, dirigidos por Zorobabel. Sabía lo importante que era pensar en el futuro. Una misión importante como la repoblación de una ciudad no podría lograrse tan fácil y rápidamente como la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Había demasiado involucrado. Ya no estaba organizando una fuerza de trabajo temporal. Esperaba que la gente se desarraigara de un entorno familiar para vivir en un entorno social totalmente diferente.
La mayoría de ellos se mudarían de pequeñas comunidades rurales donde conocían a todos a un contexto urbano, lo que significaba abandonar a sus vecinos y amigos de larga data, tal vez. No era algo fácil, ni de planear ni de llevar a cabo, pero sabía que era vital para que la ciudad prosperara económicamente y se desarrollara socialmente. Entonces es importante que no nos perdamos lo que este pasaje puede estar diciéndonos sobre el ministerio urbano en la ciudad. Los principios que subyacen en este capítulo tienen una aplicación directa al liderazgo en la iglesia, pero la narración en sí misma describe un plan de repoblación y naturalmente dirige nuestra atención a uno de los principales problemas sociales de nuestro tiempo. Los problemas y las oportunidades de la expansión urbana también en las grandes ciudades de Perú. Los problemas urbanos, ¿cuáles son, por ejemplo? ¿Cuáles son los problemas principales en las ciudades? El tránsito. ¿El tránsito? Sí. ¿Ya también? ¿Otros? La basura. ¿También? Unos ejemplos. Gracias. Los padres. ¿Igual? Sí. Los problemas, gracias, urbanos están generalizados y sin precedentes. Hacinamiento, enfermedades, desempleo, falta de servicios básicos como electricidad, agua, saneamiento, ¿verdad? Luz. En unas partes, ¿verdad? Barrios muy nuevos. Las ciudades en crecimiento han sido descritas como lugares de esperanza, creatividad, energía y elección, y como imanes que atraen a una asombrosa variedad de personas y estilos de vida, idiomas, culturas y religiones. Problemas y oportunidades. Entonces, el cuarto aspecto es juntos fomentar la planificación estratégica. Y vamos a conocer más sobre esto más tardecita. Y número 5, buscar ayuda. La idea de satisfacer las necesidades espirituales, sociales y económicas de Jerusalén mediante la repoblación no se originó en la mente de Nehemías. Este gobernador insiste en que la iniciativa fue del Señor. Versículo 5. El plan para establecer y prosperar a Jerusalén estaba en el corazón de Dios mucho antes de que fuera comunicado a la mente de Nehemías. Como nosotros mismos, ¿no es cierto? Estábamos en el corazón de Dios mucho antes De la creación. Exactamente. Este importante detalle nos recuerda un principio espiritual crucial. Muchas ricas oportunidades de servicio están disponibles para los cristianos en todas y cada una de las generaciones, pero es imposible responder el desafío de todas ellas, claro. Debemos esperar en Dios para recibir instrucciones claras acerca de lo que Él quiere que hagamos. Nuestras energías y recursos deben ser dirigidos a aquellos lugares donde Él quiere que estemos. Y eso solo se puede discernir cuando pasamos tiempo regular en la presencia de Dios.
Guiado por él, encontró Nehemías una lista de nombres, como hemos leído. La lista de los que regresaron fue inmensamente valiosa como registro de las familias de Israel que habían retornado a la tierra bajo Zorobabel, ¿no es cierto? Y los lugares donde se establecieron a su regreso. Nehemías no descartó el pasado como algo de poca o ninguna importancia. Tomó algo que pertenecía esencialmente al pasado y lo hizo útil a las necesidades del presente y del futuro. ¿Son importantes nuestros ancestros también? Sí. ¿Nuestros abuelitos? Sí. Claro. Igual como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios ha hecho en el pasado es importante para nosotros en el presente. Entonces, prioridad número 5, juntos, ayuda. Otra vez más, buscar ayuda. Y 6 es identificar los dones complementarios. Muchos versículos, ¿verdad? La lista de Nehemías no solo nos proporciona los nombres y lugares de los exiliados que regresan. Describe las diversas formas de servicio en las que muchas de estas personas devotas se comprometieron a lo largo de las décadas, como, por ejemplo, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, siervos del templo, etc. Esa amplia variedad de personas representaba diferentes dones o regalos. Claro. Que a lo largo de los siglos habían sido puestos al servicio de Dios. Se remonta a la época de Moisés y la institución del sacerdocio y hasta el establecimiento del reino bajo David y Salomón y la historia posterior del pueblo de Dios. A través del bien y el mal, la prosperidad y la adversidad, tanto en su tierra natal como fuera. Desde allí hasta su reasentamiento en la Judá del siglo VI. Fue un recordatorio para Nehemías y sus contemporáneos que las personas traían una variedad de dones a la obra del Señor. Durante su gobierno había contado con toda esta gente y además se había beneficiado del ministerio de obreros, albañiles, porteros, soldados, maestros, administradores y siervos. En todas maneras, y había aún otras oportunidades de trabajo para los siervos de Dios en la vida, en desarrollo de estas personas nuevas, con una variedad de dones. Y todos los fieles estaban equipados personalmente de una forma u otra. Es así que para nosotros, nuestra responsabilidad ante Dios es discernir, desarrollar y usar nuestros dones para el enriquecimiento de los demás y solo para su gloria. Como dice Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 4 a 8. Entonces, la prioridad número 6 es, juntos, identificar los dones complementarios. Aspectos. Obedecer la enseñanza bíblica. La lista identifica a más de 600 personas que regresaron, pero no pudieron demostrar que sus familias fueran descendientes de Israel. Está en versículo 61. Este pasaje demostrar que sus familias fueran, este pasaje muestra el deseo de mantener un sacerdocio puro y muestra que a las personas de otras religiones que deseaban comprometerse sin reservas a la adoración del único Dios verdadero,
se les permitía hacerlo. Pero no había lugar para alianzas comprometidas con otras religiones. El rigor aquí no está diseñado para preservar una raza pura, sino para proteger una fe pura dentro de una comunidad de personas creyentes que luego recibirían al Hijo de Dios, el Salvador del mundo y el Mesías de Israel. Como dice Hechos, capítulo 13, 32. Hechos 13, 32. Entonces, la prioridad 7 en este capítulo de las convicciones de los siervos, juntos, obedecer la enseñanza. Y el último aspecto, animar a dar generosamente. Es una repetición, ¿verdad? De otro día. ¿Recuerdan? Más o menos. Los importantes temas espirituales del matrimonio y la generosidad para la obra del Señor son dos temas que no solo surgen más adelante en la historia de Nehemías. Vamos a verlo en capítulo 10, pero en otra ocasión. Sino que aparecen juntos en las oraciones finales de su libro. Está en capítulo 13, en otra ocasión. Ambos son expresiones prácticas de la obediencia de los creyentes a las Escrituras. Los que aman la palabra de Dios no descuidarán la obra de Dios. Las generosas cantidades entregadas por los exiliados que regresan a la obra del Señor nos recuerdan que aunque nuestro mejor regalo somos nosotros mismos, es importante descuidar nuestra responsabilidad en la entrega regular de nuestro dinero y bienes como alimentos, muebles, casitas, etc. Estas pocas frases conservan un relato de entrega sacrificial y ejemplar. Se puede leer también en Romanos 12, versículo 1 a 2. Romanos 12, versículo 1 a 2. Entonces, claro, para nosotros también se trata de ofrendas y diezmo, esta pregunta. Animar a dar generosamente al reino de Dios. Fue una prioridad muy importante para Nehemías, para el pueblo de Dios, en el pasado, en el presente y en adelante. Hay que practicarlo, hay que animar a dar generosamente. Ya entonces, hermanos y hermanas, mirando hacia atrás en este capítulo y en los primeros 7 capítulos en total, podemos ver que como líder y siervo, Nehemías era consciente del privilegio único que Dios le había dado para guiar la vida de Israel en ese momento. Las oraciones que se encalan recientemente a lo largo de su narración demuestran que tenía un agudo sentido no solo de la responsabilidad personal, sino también de la responsabilidad final. Era un laico dedicado, no un oficial religioso formal, era solamente una persona ordinaria dotada por Dios. Encontró el registro genealógico, capítulo 5, del pasado de Israel y lo usó para inspirar su presente y sus necesidades. En sus manos, este archivo centenario atestigua de nuevo las prioridades
de él como gobernador en el ejercicio de su mayordomía. ¿Mayordomía o mayordomía? Mayordomía. Sirviendo bajo la gracia del Dios Todopoderoso y amoroso. Amén. Entonces, ahora es tiempo para la segunda conversación en los grupos. ¿Cuáles son las convicciones más importantes para los siervos de Dios en su opinión? Se puede buscar ejemplos en esta lista, ¿no es cierto? Honrar, valorar, reconocer. ¿Y cómo nos podría inspirar el capítulo 7 como una iglesia urbana peruana de hoy? ¿Tiene sentido? Sí. Sí, porque somos una iglesia urbana en Chiclayo y En Piura. en Piura.